Los apóstoles eran personas comunes, pescadores, agricultores, artesanos, gente que, aunque pertenecía a las clases más humildes de la sociedad, escuchó el llamado de Jesús y renunció a todo lo que conocía. Dejaron atrás sus vidas cotidianas para seguir un camino de fe, un camino lleno de sacrificio y de misión. Cada uno de ellos, al escuchar el mensaje de Cristo, se unió a la causa de predicar el Evangelio y llevar su palabra por todo el mundo. Ellos no solo fueron testigos de su resurrección, aceptaron un propósito mucho mayor: llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. La misión era clara y ardua: esparcir el amor y la verdad de Dios, a pesar de las adversidades que se presentaran. Los apóstoles no solo eran seguidores, sino los pilares fundamentales para la expansión del cristianismo. Sin embargo, seguir a Jesús no fue fácil. El camino estuvo plagado de desafíos. Los apóstoles enfrentaron persecuciones constantes, burlas y hasta la condena por sus creencias. Fueron rechazados, traicionados, y muchos de ellos, incluso, fueron encarcelados. Pero ninguno de ellos se desvió de su misión. A pesar de las dificultades, se mantenían firmes, sabiendo que su fe y su propósito eran más grandes que cualquier prueba. Con el tiempo, la persecución se intensificó. Los apóstoles fueron perseguidos por las autoridades que veían sus enseñanzas como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, cada uno de ellos, con valentía y determinación, continuó predicando la palabra de Dios. Estaban dispuestos a sacrificarse por su fe, a dar incluso sus vidas para que el mensaje de Jesús pudiera llegar a las generaciones futuras. Las muertes de los apóstoles no fueron accidentes ni muertes naturales. Fueron mártires, cada uno de ellos llevando a cabo el sacrificio supremo por su creencia en Cristo. Sus muertes, aunque trágicas, son un testimonio eterno de la devoción que sentían por Jesús. En muchos casos, fueron ejecutados de manera brutal y violenta, pero nunca negaron su fe. La fidelidad de los apóstoles hasta su último aliento se convirtió en un símbolo de la fortaleza y el amor inquebrantable que compartían por su Salvador. Este sacrificio no solo mostró su valentía, sino también la profundidad de su relación con Cristo. Sabían que al seguirlo, sus vidas no serían fáciles, pero entendían que el precio era necesario para cumplir con la misión que Jesús les había encomendado. Ellos dieron todo, sin reservas. Sus muertes no solo reflejan el sacrificio físico, sino también la rendición total a la voluntad de Dios. Cada uno de los apóstoles murió en circunstancias únicas, pero todas sus historias están marcadas por un común denominador: su devoción a Cristo. Desde los primeros apóstoles, como Pedro y Juan, hasta los últimos, como Tomás y Judas Iscariote, cada uno cumplió su destino con una fe que trascendió los límites del sufrimiento humano. Por ejemplo, Pedro, conocido como uno de los más cercanos a Jesús, fue crucificado en Roma. Aunque se sintió indigno de morir de la misma manera que su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo. Esta fue su última muestra de humildad y devoción. La muerte de Pedro es un símbolo poderoso de su valentía y amor incondicional hacia Cristo. Juan, otro de los apóstoles más cercanos, murió en una isla, lejos de su amada comunidad. No fue martirizado como muchos otros, pero vivió una vida de sufrimiento y sacrificio. Su legado sigue vivo hoy en sus escritos.
en el evangelio que lleva su nombre y en las cartas que transmiten su amor por la iglesia. Luego tenemos a Santiago, hijo de Zebedeo, quien fue ejecutado por decapitación, un acto brutal que demostró la firmeza de su fe. Enfrentó la muerte con valentía, predicando hasta su último aliento, y se convirtió en el primer apóstol mártir. Su sacrificio fue un ejemplo para todos aquellos que siguieron sus pasos. ¿Y qué decir de Tomás, conocido como el incrédulo por dudar de la resurrección de Jesús? Sin embargo, al final, su fe fue tan firme que fue martirizado en la India por predicar la palabra de Cristo. Sus sacrificios no solo fueron físicos, sino también espirituales, ya que luchó con sus dudas y al final encontró la paz en su fe. El sacrificio de cada uno de los apóstoles fue una muestra de la verdadera devoción a Jesús. Aunque algunos fueron ejecutados de manera cruel, como Felipe y Bartolomé, su fe no vaciló. Cada uno de ellos cumplió con la misión que Jesús les encomendó, llevando el evangelio a territorios lejanos y enfrentando la muerte sin temor. La muerte de los apóstoles no solo fue un acto de sacrificio, sino también una confirmación de que su fe era más fuerte que cualquier prueba que pudieran enfrentar. Ellos demostraron, con su vida y su muerte, que el amor por Cristo no tiene límite. Fueron verdaderos testigos de la resurrección y, a través de sus martirios, nos enseñaron la importancia de mantenerse firmes en la fe, independientemente de los desafíos. La historia de los apóstoles no es solo una lección sobre sacrificio y valentía, sino también sobre amor incondicional. Su fe y dedicación a Jesús transformaron sus vidas y las de millones de personas a lo largo de los siglos. Las enseñanzas que nos dejaron siguen vivas hoy, y sus historias de sacrificio son un faro de luz que nos guía en nuestras propias pruebas de fe. La valentía de los apóstoles también muestra la profundidad del amor que tenían por Cristo. No temían la muerte, porque sabían que su recompensa eterna era más grande que cualquier sufrimiento terrenal. Cada uno de ellos cumplió con su misión, llevando el mensaje de Jesús a los rincones más remotos del mundo, y dejando un legado de fe que sigue vivo hoy. La historia de Judas Iscariote es también significativa, aunque trágica. Si bien fue uno de los apóstoles que inicialmente siguió a Jesús, su traición dejó una marca indeleble en la historia. Después de traicionar a Cristo, Judas se arrepintió de su acción, pero el peso de su traición fue tan grande que terminó su vida por su propia mano. Su muerte, aunque trágica, también resalta el libre albedrío que todos tenemos y las consecuencias de nuestras decisiones. Aún en la muerte de los apóstoles, algo esencial queda claro. Su sacrificio no fue solo por Jesús, sino también por el amor a la humanidad. Cada uno de los apóstoles entendió que su misión iba más allá de ellos mismos. Ellos dieron su vida para que la humanidad pudiera encontrar la salvación. Ellos fueron las primeras piedras angulares de lo que luego se convertiría en la iglesia cristiana. Su sacrificio marcó el comienzo de una nueva era, en la que el evangelio de Jesús se esparciría por todo el mundo. Después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo creció de manera exponencial.
Aunque ellos ya no estaban físicamente con los creyentes, su legado vivió a través de sus enseñanzas y sus escritos. Las cartas de Pablo, las cartas de Juan, los evangelios, todo lo que quedó de sus vidas fue una huella imborrable que transformó el mundo. Su sacrificio no fue en vano y su legado sigue vivo en cada iglesia, en cada creyente que toma su cruz y sigue el camino de Cristo. El sacrificio de los apóstoles tiene un gran significado para todos nosotros hoy. Nos recuerda que la fe no siempre es fácil y que el amor por Dios puede requerir sacrificios grandes y pequeños. Los apóstoles nos enseñaron que nuestra vida no está completa sin ese amor incondicional por Cristo. Un amor que puede llevarnos a ser mejores personas y a darlo todo por la causa del bien. Hoy, millones de personas en todo el mundo siguen el ejemplo de los apóstoles. Aunque no todos estamos llamados a ser mártires, todos estamos llamados a vivir con un propósito. El ejemplo de los apóstoles nos inspira a vivir con valentía, a no temer a la adversidad, a mantener nuestra fe firme ante cualquier prueba. Ellos nos muestran que, aunque las dificultades pueden ser muchas, el amor de Cristo es siempre la respuesta. Cada uno de los apóstoles, con su sacrificio, dejó un legado que va más allá de la muerte. La fe que nos transmitieron a través de sus vidas y muertes ha perdurado durante siglos. No solo son figuras históricas, sino también símbolos de la lucha constante entre la fe y las adversidades del mundo. Nos enseñaron a vivir con integridad, a no rendirnos ante la injusticia y a darlo todo por lo que creemos. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha crecido y ha enfrentado desafíos, pero el sacrificio de los apóstoles sigue siendo la base sólida sobre la cual se edifican las creencias cristianas. Ellos fueron los primeros en llevar el evangelio a lugares lejanos y a enfrentarse a una persecución feroz, pero su valentía abrió el camino para que generaciones de creyentes sigan haciendo lo mismo. Su sacrificio sigue siendo un recordatorio de la importancia de mantener nuestra fe firme, sin importar las circunstancias. La historia de los apóstoles también es una historia de esperanza. Nos recuerda que, aunque enfrentemos sufrimiento y dificultades, el amor de Cristo siempre prevalecerá. Su sacrificio muestra la profundidad del amor divino y cómo ese amor es capaz de transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Los apóstoles nos muestran que a través de la fe podemos superar cualquier adversidad y encontrar paz en medio del dolor. Hoy, mientras recordamos a los apóstoles y sus sacrificios, debemos reflexionar sobre cómo su ejemplo puede inspirarnos en nuestras propias vidas. Que su valentía y fe nos motiven a ser mejores, a vivir con más amor y a seguir el camino de Cristo con una fe inquebrantable. La historia de los apóstoles es, en última instancia, una invitación a vivir con propósito, con coraje y con esperanza, sabiendo que, al final, el amor de Dios siempre triunfará.